tiene el gusto de recibir al doctor Eric Iriarte, quien es, como dijimos, uno de los mejores abogados vinculados al tema de nuevas tecnologías de la información. Consideramos que su postura profesional sobre esta ley y en general sobre todo el movimiento destinado a pretender regular este tipo de actividades es de suma importancia. Por ello hemos le hemos solicitado su presencia y él gentilmente ha asistido. Doctor Iriarte, muy buenas tardes y bienvenido a Buscando Justicia. Buenas tardes, un gusto estar acá con ustedes. Muchas gracias. Antes de la pausa estábamos comentando con nuestro equipo periodístico que temas como este deben de debatirse y deben de transmitirse a través de los medios de comunicación, porque no tan solo esta ley, la ley de delitos informáticos, está vinculada a abogados, sino está vinculada a periodistas, a gente que está relacionada con la transmisión de hechos, datos y juicios de valor. Doctor, ¿cuál es la implicancia de esta ley? ¿Por qué está tan cuestionada esta ley en la actualidad? Por tres motivos fundamentales. El primero es que habiendo una norma internacional que se llama el Acuerdo de Budapest, del cual además nosotros tenemos socios comerciales como la Comisión Europea, como Estados Unidos, como varios países de la OECD, que ya la han suscrito, además otros países de América Latina con los cuales competimos como Chile o Colombia. No es posible que 12 años después de que se haya dado este acuerdo internacional, Perú ahora diga, no, ¿sabes qué? Este acuerdo es muy viejo, es un acuerdo old fashion, como dijo algún funcionario del Ministerio de Justicia, y vamos a dar nosotros las nuevas pautas. El mundo nos tiene que seguir a nosotros, que hemos llegado tarde al fenómeno, pero nos tienen que seguir porque nosotros tenemos una visión un poco más clara, esta visión de reinventar la pólvora siempre. El segundo problema es que no se han utilizado adecuadamente las definiciones de terminologías técnicas por un lado, y por el otro lado de definiciones que ya estaban en el Acuerdo de Budapest, volviendo ambiguos los textos por un lado, segundo, afectando libertades, y tercero, vulnerando derechos humanos. Y el tercer problema, que es de mayor profundidad, es que se ha intentado meter en una ley de un tema, el tema de la interceptación telefónica y la modificación tras el audio cateriano y el audio de la luz verde. Es evidente lo dicho por el Ministerio de Justicia y el Ministerio de Defensa cuando salió el audio cateriano, que tenían ya un proyecto que iban a incorporarle. Y uno ve la comparación del borrador del Ejecutivo de junio y lo que presentan después del audio cateriano, y la única modificación sustancial es la inclusión del 162, la modificación, que en esencia lo que hace es aumentar la cultura de secretismo. Esta semana la Defensoría del Pueblo hizo su informe por los 10 años de la Ley de Transparencia y dice, lo que no hay en el país es transparencia. O sea, hay mecanismos de secretismo todavía establecidos por parte del Estado. En ese contexto, la lucha de la sociedad civil y sobre todo de la prensa debe ser para que este tipo de leyes no puedan darse. Yo sí tengo que criticar a la prensa de que recién pusieron las alertas y las alarmas cuando ya estábamos ni siquiera con la norma en debate, sino cuando ya estaba promulgada por parte del Ejecutivo, incluso un par de semanas antes, cuando estaba para ser promulgada. Promulgada, perdón doctor, el 22 de octubre del 2013, y efectivamente la prensa recién se ha dado el trabajo de revisarla. Muchos abogados ya estaban dando algunas alertas, sí. Hemos podido seguir también el trabajo de usted a través de redes sociales, cuando se anunciaban o se daban a conocer las críticas. Pero yo quiero enfocarme en un tema que sí que no es criticar a la prensa. Lo que pasa es que a veces hay tantos temas. Mira, una de las cosas que además decía el Ejecutivo es que esto no iba contra la libertad de expresión, ni iba contra la prensa. La primera denuncia realizada va contra el Canal 5 y contra el diario El Día de Hoy. Entonces, no puede ser que evidentemente sabiendo que va a ir, la prensa tiene que ganarse ciertos problemas, y hay que ser muy explícito. No, hay que ganarse los problemas. Estamos de acuerdo en eso. Y yo quiero enfocarme en un artículo, específicamente el artículo 6º de la Ley de Delitos Informáticos, publicada el 22 de octubre del 2013. El artículo dice: el que crea, ingresa o utilice indebidamente una base de datos sobre una persona natural o jurídica identificada o identificable para comercializar, traficar, vender, promover, favorecer o facilitar información relativa a cualquier ámbito de la esfera personal, familiar, patrimonial, laboral, financiera u otro de naturaleza análoga, creando o no perjuicio, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 3 ni mayor de 5 años.
A mí particularmente, y se lo decía antes de iniciar la entrevista, me preocupa este tema. ¿Por qué? Imagínense que aquí en este programa realizamos, como lo hacemos, labores de fiscalización de autoridades. Este programa viene desarrollando una investigación desde hace varias semanas sobre un personaje público cuyo nombre no lo voy a dar para que no me denuncie, ¿no?, que ha permitido compilar una serie de informaciones vinculadas a su patrimonio, a sus movimientos migratorios, a actividades de compra y venta de bienes. Esa información la tenemos nosotros en un archivo informático, ¿no? Si esta persona se enterase de la información que tenemos, podría válidamente denunciarnos, porque la ley dice aquí que el que estaríamos creando una base de datos para facilitar información, efectivamente, en algún momento para poder presentar la denuncia, creando o no perjuicio. En este caso, la duda sería si se crearía o no perjuicio, de repente perjuicio para mandarlo a la cárcel. Pero qué grave este artículo para esta actividad. ¿Qué opina usted sobre este punto? Mira, es totalmente grave la ambigüedad del texto, dado que hay información de libre acceso que ya está, que puede acceder cualquier persona, por acceso a la información pública, por un lado, o porque están en los portales de transparencia porque son funcionarios públicos. Lo que está diciendo este artículo es que no puedes crear, aún no generando perjuicio, pensado quizás en perjuicio económico en algún caso. Pero lo curioso es que esta norma es una copia de un artículo que ya era vigente desde la Ley de Seguridad Ciudadana, que lo había presentado el congresista Jaime Delgado, a pesar de las críticas diciendo de que, oye, lo que quieres proteger es el mal uso o la mala utilización de información de personas no públicas, porque si lo que requieres es transparencia, lo que estás generando al contrario es una cultura de secretismo. Y va de nuevo, si tú juntas una serie de elementos, aumento de fondos a la DINI, ley Chejade, presentada por el congresista Chejade, que lo que busca es monitorear las redes. Y un personaje cuestionado, ¿no? Esta ley de delitos informáticos, cuestionamientos a la forma como se está estableciendo los mecanismos de control a la prensa, control a los, además al sector de la oposición, resulta siendo, a lo mejor no necesariamente porque así lo han decidido, pero qué coincidencia. Demasiada coincidencia, y algo que por ahí dijo un político: en política no hay coincidencias. Todo obedece a algo, ¿no? Y espero que este algo no obedezca a una intención de mordaza, es que, ¿no? Hay un proyecto modificatorio presentado por el congresista Mauricio Mulder. De hecho, hay 4 proyectos presentados. Uno por el congresista Eguren, que además en algún momento dijo también que él consideraba que la norma estaba bien, pero que para tratar de facilitar, y cuando uno lee su proyecto en realidad son modificaciones bastante de peso. Uno presentado por el congresista Bengolea, que sobre todo va hacia el tema de pornografía infantil, el tema de arreglar algunos artículos. Uno presentado por el congresista Mulder, que es el que más se acerca hacia Budapest, y que, de tomarse en cuenta, además elimina el 6, modifica el 162, que lo que haría es facilitar la labor de la prensa. Y uno presentado por el congresista Luna anoche, que al contrario, busca grabar más el 162, haciendo más difícil la labor de la prensa, porque incluso añade el que graba la información. Terrible, ¿no? Porque a este paso no vamos a poder hacer nada, ¿no? Tratar de callar a la prensa, o tratar de callar al ciudadano de a pie que puede tener un Twitter, un Facebook, un blog, es peligrosísimo. Termina siendo una afectación a la democracia. ¿Cuál es el impacto de Budapest? Es decir, si se aplicase el Acuerdo de Budapest a esta legislación, ¿en qué cambiaría? ¿Cuál sería lo positivo? Lo positivo primero sería que estaríamos de nuevo en el acuerdo internacional. Para empezar, si todos los países van hacia la izquierda y tú de pronto vas a la derecha, significa que algo estás haciendo mal. Y si tú quieres ir a la derecha porque crees que en realidad tu punto de vista es muchísimo mejor, no agarras el texto del otro y lo modificas en palabritas que lo denaturalizan, sino vas e inventas algo nuevo. Y ese es uno de los grandes errores que ha cometido el Ejecutivo, porque hay que reconocer además que este es un proyecto del Ejecutivo. No es un proyecto de ningún parlamentario. Sí hay que reconocer que los parlamentarios lo votaron por unanimidad, sin leerlo. No sabían que estaban leyendo. Ahora, hay todas las historias que dicen que les cambiaron el texto a último minuto, que debatieron uno y finalmente aprobaron otro. Pero lo cierto es que Budapest es un estándar internacional, pero que no solamente añade delitos, sino añade herramientas de cooperación técnica, que son las que necesita la policía para hacer la persecución de los delitos de aquellos que sí los cometen. Bueno, esos artículos, que son los más relevantes para la policía, para la fiscalía, no los han copiado, ni los han utilizado.
Terrible, o sea, una mal copia, como muchas cosas suceden en este Como país. una mala así. copia. Cuando hablamos de Budapest, hay que explicarle a los radioescuchas que es un marco referencial para este tipo de actividades ilícitas, y añade una terminología que a mí me parece importantísima y le pediría que usted le explique. El término deliberada e ilegítima. ¿Qué significa para estos delitos actuar de manera deliberada e ilegítima? Primero que tiene que haber una intencionalidad, es decir, de una manera expresa tengo que declarar que voy a atacar por una finalidad concreta. Hay actos, por ejemplo, que te coloquen un virus en tu computadora porque recibiste un archivo y de pronto comienza a ejecutar otros virus o atacar otras máquinas. Tú no tienes una intencionalidad ahí. No hay una acción declarada, deliberada y legítima per se. Puede ser ilegítima, pero no deliberada. Entonces, este tipo de elementos se quiere proteger al usuario en lugar de sancionarlo simplemente porque se le metiera un virus. Y cuando dices que es ilegítima, es que vaya contrario a la ley. Hay actos que no necesariamente configuran ser ilegítimos porque tú sí tenías autorización para hacerlo. Por ejemplo, alguien que tenga derecho a acceder a cierta información, un acceso a la información pública. El Estado produce, es esta cosa bipolar del Estado peruano, ¿no? Tiene toda una política de transparencia a través de Open Government, que son data abierta. Si tú manipularas esa data, estarías cometiendo un delito, a pesar de que el Estado mismo te la dio. Claro, porque tú de una manera deliberada e intencional, pero además legítima, estás ejecutando. Pero como no está esta terminología en la texto, alguien te puede acusar de: yo te di la data en bruto, no para que la manipules, sino para que la tengas en bruto. Correcto.